Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de John Milton. John Milton es considerado por algunos como el poeta más culto de todos los tiempos. La trascendencia de Milton también es comparada en variadas ocasiones con el mismísimo William Shakespeare. De hecho, una de las obras más reconocidas de este escritor, de Milton, es el famoso Paraíso Perdido, un extenso poema que indaga la historia de Adán y Eva, la existencia del bien y del mal, así como el papel de Dios en medio de todo ello, aunque el lenguaje que utiliza es un tanto cifrado y lleno de referencias. Desde pequeño, la familia de Milton recibió una vasta educación, completó el máximo grado de estudios, aprendió diversos idiomas, viajó a muchos países y gran parte de su tiempo lo invirtió leyendo tanto de ciencias exactas como de humanidades. En consecuencia, Milton es considerado como uno de los escritores más instruidos de todos los tiempos. Se sabe, por otra parte, que poseía una personalidad hasta cierto punto bastante narcisista y ermitaña. John Milton vivió en medio de la Guerra Civil Inglesa, cuando se impuso al rey Carlos I y el Estado y la Iglesia eran uno mismo. El escritor no estaba de acuerdo con ello, era un protestante que defendía con argumentos ilustrados su posición política, incluso fue a la cárcel y fue desheredado por eso. Estamos hablando del siglo XVII. Sin lugar a dudas, estamos hablando también de un hombre comprometido con el conocimiento y las letras, que no paró de escribir aún después de su ceguera, por lo que es oportuno ver algunas de sus frases y yo las voy a interpretar o comentar. Una de ellas es la siguiente. La soledad, dice, es a veces la mejor compañía, de modo que un corto retiro acelera un dulce retorno. En efecto, podemos decir que ante malas compañías, pues siempre es preferible la soledad, que siempre nos da paz, nos da sosiego, nos da tranquilidad y pues siempre se pueden encontrar nuevas amistades que superen esa soledad existente. Eso también es siempre posible. También él habla del espíritu entendido como pensamiento, como emociones, como sentimientos, como sentir, y dice Milton: el espíritu vive en sí mismo y en sí mismo puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Por supuesto, aquí también el espíritu se puede interpretar o entender como inteligencia, como sensibilidad ante lo que nos ocurre, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que experimentamos, etc. También él era consciente de la fugacidad y el cambio de toda la naturaleza, de toda la realidad. Estamos hablando del siglo XVII, y en otra de sus frases dice Milton: mundo en que toda vida muere, en que toda muerte vive. Y esto se puede interpretar en varios sentidos. Primero, es evidente que todo en la vida muere o desaparece. Los animales, las personas, cualquier ser vivo, pues acaba muriendo prácticamente, quitando quizás las bacterias o algún otro microorganismo que se pueda reduplicar o vivir aparentemente de forma indefinida. Todos los organismos ya pluricelulares acaban muriendo y desapareciendo. Y la muerte vive de alguna manera porque con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con lo que escribimos, con lo que decimos, con lo que hablamos, pues de alguna manera pervivimos durante el tiempo, aunque parezca que no. Y en ese sentido, el recuerdo, la memoria, también forma parte de la existencia. Y en ese sentido podemos decir que toda muerte vive de alguna manera o de distintas maneras, también como un proceso transformador de la materia. Por lo tanto, podemos decir que la muerte es algo transformador, también en otro sentido diferente, en un sentido ya materialista u orgánico, podríamos decir. Pero diríamos que la perspectiva más sugerente o más positiva es la de que después de la muerte quedan siempre los recuerdos, el recuerdo, la memoria de la persona que vivió y de lo que hizo, de lo que creó, etcétera, etcétera. También él insiste en la importancia del conocimiento, del saber, en todos los sentidos, y en otra de sus frases dice Milton: ¿qué es la fuerza sin una doble porción de sabiduría? Pues sin prudencia, sin inteligencia, la fuerza bruta por sí sola no consigue grandes cosas. En cambio, con pues una adecuada prudencia, una cierta sagacidad y una cierta perseverancia, pues las cosas se consiguen y la fuerza adquiere, diríamos, toda su dimensión y da resultados, que es lo que generalmente pretenden los seres humanos. También habla Milton de los problemas que trae alabarse, por ejemplo, a las personas, y dice:
El que se alaba a sí mismo siempre encuentra quien se ría de él, lo cual no es cómico, sino trágico. En efecto, por lo tanto hay que partir de la humildad, del esfuerzo, del trabajo, de la lucha y sobre todo de la satisfacción interna que eso procura a cada persona. Y las obras, lo realizado es lo que manifiesta realmente el valor de una persona, entre otras cosas, por supuesto. También él habla en sus frases, por ejemplo, de la cuestión del sufrimiento, del dolor, que era un tema pues muy analizado y del que se escribió mucho durante el siglo XVII y por supuesto en siglos anteriores y posteriormente, y dice al respecto Milton: el sufrimiento purifica, aquel que sepa sufrir mejor hará mejor obra. En el sentido de que el sufrimiento, el dolor, nos hace ser más agudamente conscientes de nuestra vida, aunque por supuesto no por eso es deseable, sino todo lo contrario, pero diríamos que hace centrarse el dolor, el sufrimiento en lo realmente esencial en la vida, no en lo accesorio, en lo secundario, y eso también es algo, en cierto sentido, positivo. En cuanto a la cuestión de la muerte, que era un tema que se trató mucho durante el Barroco, durante el siglo XVII, tiene una frase también ingeniosa, Milton, en la que dice: quizá la muerte consista en esto, en trocar la naturaleza humana por la divina. Trocar aquí tiene el significado de transformar, de cambiar, y esto está dicho desde una perspectiva religiosa protestante, y no concuerda con ninguna tesis materialista, por ejemplo, o de una filosofía materialista. De todas maneras, él lo pone con un interrogante, porque duda acerca de ello. Dice: quizá la muerte consista en esto, porque parece que no está muy convencido de que se cambie la naturaleza humana en divina, pero lo dice desde una perspectiva basada en la ilusión, porque eso sea cierto, porque eso sea verdad, aunque parece que desconfía de que sea cierto, porque si no hubiera puesto el término quizá, que expresa una duda bastante clara, o muy clara, podríamos decir. En cualquier caso, también él valora otras cuestiones de la vida humana. Por ejemplo, en otra de sus frases dice: la juventud anuncia al hombre como la mañana al día. Sí, la juventud inicia el proceso de la vida humana, de cada ser humano, de cada sujeto, y es un precursor de la vida plena que va a tener pues esa persona en principio, aunque por supuesto influye mucho el azar y la suerte en la vida, y eso es algo que él conoce también de primera mano, porque no podemos olvidar que durante el siglo XVII en Inglaterra pues hubo problemas de todo tipo, la esperanza de vida pues era más bien corta, y había muchas enfermedades que no tenían cura, no tenían solución, y mucha gente moría prematuramente. Por lo tanto, pues esta frase diríamos que hay que valorarla o interpretarla pues con cierta prudencia. Pero sí, desde la perspectiva de un desarrollo de vida normal, pues es cierto que la juventud es un anticipo de la etapa adulta, de la etapa madura, y también, por supuesto, de la vejez. Por otra parte, pues también él insiste en el valor de la paz, por ejemplo, en esta frase en la que dice: para los nobles, como para los que no lo son, la vida más dulce es la más extraña a las armas. Y se entiende que afirme esto John Milton, porque en efecto las armas lo que provocan es heridas, dolor, sufrimiento, la muerte en muchos casos, y eso es algo que no desea nadie. Por lo tanto, pues es un deseo universal el buscar la paz y no las guerras, los conflictos armados de todo tipo, también los conflictos armados religiosos que existían en estos siglos, en el siglo XVI, XVII, etc. Por tanto, es una frase realmente pues, muy coherente con lo que sucedía en su tiempo. También tiene pues, otra frase que muestra la experiencia de vida que tenía John Milton también, y dice: la mejor actitud contra acusaciones falsas es el silencio, y los hechos honestos contra palabras deshonestas. Y esto pues lo dicen actualmente pues todos los psicólogos, psiquiatras. Es algo perfectamente racional lo que él está afirmando, porque si no, si la persona ante acusaciones falsas contesta de forma continua, al final pues es un río de contestaciones y contraacusaciones
que no acaba nunca. Por lo tanto, pues en muchos casos la mejor actitud, como él dice, es el silencio. También él, en relación con su filosofía de vida, tiene distintas frases importantes, significativas, pero me voy a centrar en el comentario de una de ellas, en la que dice: no ames ni aborrezcas la vida, pero mientras te dure, esfuérzate en vivir bien. Bueno, aquí quizás el punto en el que no estoy tan de acuerdo con John Milton es cuando dice no ames la vida, porque yo creo que la vida hay que valorarla en todo su valor, en toda su grandeza. Por lo tanto eso supone ya un cierto apego a la vida, por lo menos hasta cierto punto, y lo de aborrecer la vida pues me parece que es algo que es evidente, que no hay que aborrecerla nunca, porque hay que intentar vivirla bien, esforzarse en vivirla bien. En eso estoy totalmente de acuerdo con Milton, y sabiendo que la duración de la vida no es eterna, ni mucho menos, y partiendo de esa base, pues esforzarse al máximo en desarrollar la vida que realmente uno quiere en la medida de lo posible. También, pues, él insiste en que la bondad también es un valor ético importante y valioso, y por eso dice: la bondad, entre más comunicativa, crece con mayor rapidez, se difunde más, podríamos decir. Y eso es algo que él observaba en la sociedad de su tiempo, en la sociedad inglesa, y también pues era algo que él consideraba como una parte de la ética, de la filosofía, la bondad, y también, por supuesto, de los principios religiosos protestantes, cristianos en definitiva también. En otra de sus frases manifiesta pues su repulsa de cualquier tipo de conflicto armado, de cualquier guerra, y dice: ¿qué puede engendrar la guerra sino guerra sin fin? En efecto, porque las guerras producen más enfrentamientos, esos enfrentamientos producen venganzas, rencores, que producen otras guerras, y entonces al final es una espiral que parece que no tiene fin. Una guerra sucede a otra, otra a otra, incluso las guerras civiles, etc. Cualquier tipo de conflicto con armas. Por lo tanto, hay que evitar de todas las maneras posibles que comience cualquier tipo de guerra, no solamente en Inglaterra, sino también en cualquier parte del planeta, del mundo. Y eso es aplicable también a la actualidad, como es lógico. También él pues insistía en el valor de la verdad, de la defensa de las verdades. Y por eso dice, pues en otra de sus frases, lo siguiente: en adelante sabré que sufrir por causa de la verdad es elevarse con valor a la más alta victoria, y que para el fiel la muerte es la puerta de la vida. En efecto, diríamos, siempre merece la pena luchar por las verdades, por lo verdadero, porque eso nos hará mejores personas, nos hará vivir más felices, y eso es algo bueno también a nivel social, a nivel ético, a nivel filosófico, a nivel religioso, a todos los niveles. Por lo tanto, su planteamiento es realmente acertado. También él pues da mucha significación, mucha importancia a la racionalidad, a la razón, y dice al respecto: cuando la razón lucha con la fuerza, por más que sea empresa ardua y temeraria, la victoria debe estar de parte de la razón. En efecto, lo que pasa es que él es consciente de que eso no siempre sucede, lo que no significa que no haya que intentar con la racionalidad, con la razón, luchar contra las fuerzas del mal o contra las cosas negativas de la vida, tanto a nivel político como a nivel social, como a nivel individual, como a nivel ético, o pues a cualquier nivel, también religioso, etc. Y eso es algo que yo creo que es evidente, que no admite pues discusión. También él considera que hay que ser fuerte en la propia existencia, y dice al respecto lo siguiente: vileza es mostrarse débil, bien en las obras, bien en el sufrimiento. O sea que el coraje es algo que tiene que ser propio, que tiene que estar en la mente de cada ser humano para vivir de mejor manera, porque de otra manera pues realmente se está perdiendo la auténtica riqueza de la vida, que es la fuerza, la energía, el coraje, etc. Y también da muchísima importancia a Milton, como no podía ser de otra manera, a la libertad, que es uno de los principios éticos o valores éticos fundamentales. Y dice al respecto: denme la libertad para saber, pensar, creer y actuar libremente de acuerdo con la conciencia, sobre todas las demás libertades. En efecto, es como una
reafirmación varios siglos antes de que surgieran los derechos humanos de los propios derechos humanos. Y tiene toda la razón, porque eso es lo más valioso para cualquier ser humano. También, pues, él insiste pues en que el valor de la lectura, de los libros, es algo realmente tremendo. Es inmenso ese valor de la cultura libresca, y dice, un buen libro, dice al respecto, es preciosa sangre de vida de un espíritu magistral, embalsamado y atesorado con el propósito de dar vida más allá de la vida. En efecto, tiene toda la razón. Además de que un buen libro es la conversación con otra persona que puede estar viva o que ya ha muerto, de alguna manera, podemos decir también que un libro es un cerebro que habla, también es, diríamos, como hablar con la persona que lo escribió, de alguna manera, o dialogar con él. Y nos da pues, más impulso de vida, nos da más fuerzas para seguir viviendo y nos da ideas que podemos entender y comprender y que sirven para desarrollar también nuestras propias ideas. Por lo tanto, siempre es algo extraordinariamente valioso. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.